y viendo esta película una vez más, quería decir que Miguel vivió aquí en Estados Unidos, hizo películas aquí en Estados Unidos, tenía una vida aquí y esta es una pregunta que siempre me ha quedado pendiente. ¿Cuándo fue que decidiste, pero voy otra vez para allá? Exacto. Mira, fue un proceso interesante porque mi primer largometraje no tenía nada que ver con Cuba. Cucaracha Roja era una historia que podía suceder en cualquier parte. La filmé en Nueva York en ese momento porque tenía una beca en esa ciudad, pero es a partir que empiezo a trabajar en Memorias del Desarrollo, que conozco el mundo del NOE, que ver a Cuba desde la distancia se me empezó a hacer más interesante, porque a mí siempre me interesó la distopía, la ciencia ficción, y en aquel momento pensaba, tenía 22 años, que bueno, en Estados Unidos puedo hacer una película, y bueno, hice una película de ciencia ficción con Cucaracha Roja, pero después desde la distancia empecé a ver a Cuba y todas las posibilidades dramaturgias que tenía como una sociedad completamente disfuncional donde toda la extrañeza que podría estar en la ciencia ficción estaba en la vida real de alguna forma. Y entonces se volvió parte en Memorias del Desarrollo, era una película que era crítica hacia el gobierno cubano, y yo sentí que éticamente no debía hacerla así, estaba fuera de Cuba. Entonces primeras escenas en Cuba, y a partir de ese momento ya fue Corazón Azul y nadie las hice en Cuba, y hay una parte de mí que siente que mientras más obstáculos uno tiene, es lo que de alguna manera esa fricción te ayuda a seguir tratando de hacer un cine distinto y que cada película sea un experimento distinto. En este caso fue un proyecto interesante porque había hecho un documental sobre el poeta Rafael Alcides y es un testimonio a partir de una entrevista, nadie. Y dije, bueno, he visto ya muchas películas que son testimonios, alguien contándote que me pasó esto, lo otro, pero en este caso no quería usar entrevistas, quería que la película se contara estrictamente con las grabaciones, porque hay mucha gente que te contesta, me interrogaron, me hicieron esto, pero tú no estás ahí, como quiera que sea, por más elocuente que sea el discurso. Y entonces, por eso quise que Lynn fuera la protagonista, porque como ella trabajaba en el ICAI, era un proyecto mucho más interesante ver cómo la iban borrando gradualmente de la vida cultural. Y la vida cultural tuya, Lynn, te la interrumpen después de Nadie, ¿no? Exactamente. Sí. Después de Nadie, hicimos una obra de teatro Los Enemigos del Pueblo. Todo esto ocurrió en 2017, o sea, la redada policial de Nadie primero y después otra redada policial cuando intentamos poner la obra de teatro en el mismo espacio, porque la primera vez ni siquiera nosotros pudimos llegar, o sea, y no nos detuvieron porque cuando tú te quedas, vamos a decir, en el límite de que están diciendo no puede pasar y nosotros no lo traspasamos, regresamos a la casa y ya. Pero luego, en noviembre de ese mismo año, ya hacemos la obra, entonces cambiamos la estrategia porque era, en realidad para mí sí fue determinante lo que ocurrió con Nadie, porque efectivamente cambió mi vida. O sea, la censura llega lenta porque en una sociedad como la cubana, donde la economía es un chiste, Fidel Castro había acabado de morir, gradualmente los artistas, vamos a decir, nosotros existimos porque hay ya fracturas en la sociedad que tienen que ver con la necesidad del cambio que sigue siendo postergado, pero que en realidad se está dando. La gente misma es la que va moviéndola, o sea, y en este caso todos los que estábamos independientes empezamos a articular distintas, vamos a decir, obras, lo mismo performance, que nosotros estábamos haciendo películas, y bueno, ya hacemos la obra de teatro, y yo tenía ya como, en la película no, pero bueno, para recordarlo, tenía una columna, y ya todo eso se fue uniendo hasta que en abril de 2018 pasa eso, ¿no? que se cuenta aquí en Crónicas. El caso de ustedes dos, si lo comparamos con otros, bueno, incluso con Tania Bruguera, es milagroso en el sentido de que no los han metido preso y punto, como le hicieron a Alcántara. ¿A qué tú crees que se debe como esa suerte de protección milagrosa, ¿no? Una cosa así. Hay muchas hipótesis que nos dicen, no sé si son los premios internacionales, no lo creo, porque Tania también tiene muchos premios internacionales, pero yo creo que realmente le van encima a las personas cuando ya eres un activista a tiempo completo, ahí es donde, y a los periodistas también los están llevando eso. Pero yo lo que hago así, simplemente esa es mi pasión, ¿no? En la creación artística para mí no hay nada superior. Yo puedo morir por una película.
y esa es mi razón de ser. Sí, pero yo pienso, y tantas personas han buscado serios problemas, poner en solfa directamente al dictador siempre es algo muy peligroso, quiero decir, es peligroso. Y tú lo has asumido, ¿verdad? O sea, A ver, en el caso, a mí quiero responder sobre eso. En realidad la película muestra claramente lo que nos ha pasado. Lo que sucede es que nosotros no sobreponemos, porque hay un daño, o sea, y hay consecuencias, no es que sea todo así. O sea, lo que pasa es que, a ver, tú si tomas la decisión de ser irreverente, no puedes esperar reverencias. Entonces, nuestra mente siempre está pensando que cuando tomemos una decisión, va a venir la represalia. Lo que pasa es que yo tengo mi manera de enfrentarme al sistema. En medio de toda esa distopía, de ese caos, la ley supuestamente existe, ¿no? Y es ahí donde por lo menos en mi caso, cuando estaba trabajando en Instar, por ejemplo, cuando trabajé ahí, sabía que estaba trabajando, también es además activista, y cada vez que entraba a Cuba, obviamente eso ya disparaba la persecución hacia nosotros, y específicamente hacia mí cuando estaba trabajando con ella, ¿no? Que ya era como trabajar en Corazón Azul en ese momento, además en Instar, y yo tenía mis condiciones en el sentido de que si hay una redada policial, yo regreso para mi casa, porque yo no le veo sentido, como yo no soy activista, a repetir siempre la misma acción buscando un efecto contrario. No, yo sé lo que son, que es una pared, y sobre eso trato de hacer mis obras de teatro, cambio las estrategias. A veces nos preguntamos eso mismo, como mismo se lo han preguntado a otros, que por qué no nos han detenido. Me imagino que no quieren tener tantos enemigos políticos, sí, claro. Y también para despertar sospechas, para que digan, ¿y por qué a él sí y a nosotros no? Y eso crea divisiones. Y también, bueno, yo pienso que también ellos hacen, yo me imagino, un perfil psicológico de la persona y dicen, bueno, no, esta persona se puede negociar, este tiene una debilidad, este con la familia lo puedo presionar. Y yo soy una especie de irresponsable en este sentido, o sea, yo creo que cuando estaba haciendo el documental que yo salía a colgar los episodios en YouTube, mi mamá me gritaba, no lo cuelgues, no lo subas. Pero es que realmente no puedo evitarlo, más allá, o sea, hay muy pocas cosas en la vida que uno puede controlar, y para mí el cine ha sido algo que trabajar de esta forma, fuera de cualquier sistema, estructura de la producción, me da el control absoluto, y eso es una cosa a la que no pienso renunciar nunca. Hay algo que me llama muchísimo la atención, porque de hecho he presentado muchos libros aquí en la Feria del Libro. ¿Cómo es posible tener un presentador en contra tuya? ¿No? ¿Cómo es posible tener un presentador de un libro en contra tuya? Es una paradoja insólita. Lo estoy mirando otra vez, o sea, un presentador que te ataque, un presentador que te juzgue. Eso lo nunca he visto, déjame decir. Sí, no, eso fue de hecho, el editor me dijo que si pensaba cancelar la presentación por la animosidad del presentador, y yo dije, no, vamos a hacerlo, porque esto puede ser un material muy interesante, y bueno, terminó en la película, y me pareció un proceso interesante también, porque de alguna manera se conecta con la escena de la agencia, donde Aline la censuran precisamente por hablar de figuras políticas que son intocables, ¿no? Y cómo se repiten los mismos patrones de comportamiento supuestamente ya fuera del sistema punitivo, ¿no? Y a mí siempre, te digo, me han interesado las narrativas de los antihéroes. A mí las narrativas heroicas nunca me han interesado de ningún bando, ¿no? De hecho, por eso siempre pienso en un cine incómodo, más allá de independiente, porque independiente tú lo puedes financiar de tu bolsillo, pero puedes estar respondiendo a fórmulas narrativas convencionales, mainstream. O sea, hay muchos directores que hacen su primera película siempre con vistas a luego ser aceptado por una industria. Y entonces para mí un cine verdaderamente independiente tiene que ser incómodo, en el sentido de que cuando tratas un tema político tienes que incomodar a todos los bandos involucrados en un conflicto, porque si no terminas haciendo propaganda para uno de ellos. Y a mí siempre me ha interesado, desde que era adolescente, el cine ese que yo iba a ver y que me descolocaba, ¿no? Era el que seguía de alguna manera en mi mente por todas las contradicciones que mostraba. Y por eso, de alguna manera, el cine que trato de hacer. Cuando tú lo has puesto principalmente en Europa, en lugares que son más distantes geográficamente, incluso ideológicamente ¿no? Tal vez tan cercanos a la ideología de la dictadura, la gente les queda claro lo que es una dictadura, y una dictadura totalitaria, que es como lo que tú explicas aquí. Yo creo que este es el panorama de una dictadura totalitaria que se inmiscuye en todo, punto, ¿no? En tu casa,
Mira, yo pensé, fue cuando lo estrenamos en ITFA, ese era un temor, ¿no? Porque yo pensé que estaba haciendo una película que simplemente iba a ser de un interés etnográfico o antropológico. Y el jurado, que eran 6 miembros del jurado de distintas partes del mundo, había un estadounidense, un palestino, no me acuerdo los otros, pero eran cada uno de una nacionalidad distinta, fue una decisión unánime de darle el premio. Y dije, bueno, funcionó la película, entendieron la película, realmente en ese sentido. Ese siempre fue un miedo, pero bueno, ahí nos dimos cuenta en ITFA que el festival de documentales mayor que hay en el mundo, que la película funcionaba, al menos pudimos constatarlo con la audiencia. Yo noto algo en el documental de ustedes dos. Sin duda están colocados por encima de toda esta playa de brutos, porque son toda esta gente que están dirigiendo ahora mismo. No es que los anteriores no lo hayan sido, no es que Guevara no fuera un censor, no es que Armando Jaffe fuera un idiota, que lo era, porque terminaba siempre hablando de Fidel Castro en todos sus discursos, siendo el ministro de Cultura. Pero de hecho ustedes como artistas, no es algo que tú quieras decir, pero están por encima de toda esa gente. Y se nota porque sacamos la burla que tienen, es muy inteligente, y a veces la censura, estas personas ni se dan cuenta que le están hablando, sobre todo en uno de los interrogatorios que tú tuviste, y digo, ¿cómo puede ser tan bruto esa persona? Pero bueno, lo ven, ¿no? Sí, es que ahí lo que pasa es que yo pienso que son personas que sus superiores le están exigiendo un resultado vertical, y entonces son personas que no saben cómo negociar ni verbalizar una respuesta que tenga sentido, y por eso dicen los disparates que dicen. No, yo lo que creo es que el guión de la película en realidad lo hizo la contrainteligencia, porque cuando tú vas viendo el orden o sea, es como nosotros vamos moviéndonos, y en la medida en que vamos cruzando límites va aumentando la represalia, la represión, en este caso. Una de las cosas que más, vamos a decir, que con relación a los artistas, no tiene que ver solamente con lo que pasa en Cuba, porque además Cuba es la réplica de un terremoto que ocurrió en Europa del Este, o sea, Cuba se quedó como una cosa anacrónica, pero que no es nada nuevo lo que está haciendo el régimen cubano en este caso, o sea, igual con el tema de los artistas, ahora recordé también que por ejemplo le pasaba a Heinrich Müller en Alemania, que él por alguna razón de esas misteriosas que no hay explicación, iba de la Alemania federal a la Alemania ex socialista, y también entonces le pasaba como a nosotros, y tenía que enfrentarse a la sospecha de sus colegas. O por ejemplo, Dusan Macabey en la antigua Yugoslavia también le pasó lo mismo, porque era crítico no solo del gobierno yugoslavo, sino también del gobierno de los Estados Unidos. O sea, tenía una posición muy iconoclasta e irreverente, y también lo consideraban así. Pero bueno, retomando lo que estás diciendo, del comentario de lo que estábamos hablando, es que en efecto, o sea, la contrainteligencia crea esta película porque ellos son los encargados de citarnos, de darnos una respuesta, porque repito, nosotros hemos ido actuando desde lo que ellos dicen que son las leyes y lo que ellos dicen que es la Constitución. Pero cuando Miguel comenzó a reunir todo este material que teníamos desde hacía años, y empecé a ver la película terminada, fue también revelador para mí, porque sentía que esas personas también estaban atrapadas en una estructura que no los deja, vamos a decir, en el caso de la agencia actual, el director de la agencia, yo estoy segura que nunca se había enfrentado a una situación como la mía. En el momento en que pasó, yo no era consciente de eso, porque tampoco entendía del todo el sistema, porque nosotros hemos sido, vamos a decir, analfabetos políticos durante mucho tiempo, porque no existía, o sea, había una obediencia, uno decía sí, no cuestionaba nada porque ya todo estaba dicho. Pero desde el momento en que tú empiezas a cuestionarte el funcionamiento, ahí empiezan los problemas, tanto para los burócratas como para nosotros mismos. Y entonces, bueno, sí, ahí tú vas entendiendo, ¿no?, qué cosa es un opositor realmente, porque siempre se ha acusado a la oposición de ser mercenaria por recibir fondos del gobierno de los Estados Unidos, lo cual también es verdad. Y entonces tú, como, vamos a decir, como persona que piensa en la sociedad, que actúas en consecuencia, siempre tienes esa duda de, bueno, ¿qué posición ocupo yo?
¿Por qué yo tengo que enfrentarme al régimen cubano y recibir fondos del gobierno de otro país extranjero, además de un gobierno que, o sea, que tiene una política exterior muy clara? Y entonces todas esas cosas te pasan por la mente hasta que te das cuenta cuando te ocurre a ti que sí, es verdad, pero ¿qué tal si yo no recibo ese fondo y quiero enfrentar ese tema? Tampoco es posible. Entonces ahí es donde viene el enfrentamiento, porque es como, no, yo no soy lo que tú dices que yo soy otra cosa. Y entonces esa otra cosa no tiene lugar. Quería decir, lo siento por la fallecida de su padre en el documental. ¿Les es un problema a ustedes regresar? ¿Le van a hacer algún problema cuando regresen a ustedes? Bueno, eso nunca lo sabemos, siempre es la incertidumbre cada vez que regresamos. Hay una, tú mencionaste a los otros, el socialismo real, el europeo, y hemos visto o hemos leído la sofisticación que tenía la Stasi de llevar el control de todo el mundo y los files y todo. ¿Qué tal en el futuro? Yo no creo que la quinta policía del mundo, que es la cubana, tenga esa habilidad, pero ¿qué tal si encuentran eso? Allí es como una película, ¿no? De pronto si vemos que a veces es feo, porque a veces un pariente era el que te delataba, ¿no? Y terminaba mucha gente suicidándose y todo, no creo que pase eso, pero ¿qué tal tienes como una película en el futuro? Si es que hay un futuro para nosotros algún día, ¿no? No, sí, claro, sería un material interesante, pero a mí, te digo, a mí siempre realmente me ha interesado más la ficción. Los dos documentales que he hecho han sido circunstanciales, han sido porque estaba casado con mi prima Regina Coyule, por eso lo tenía muy de cerca, y bueno, esta porque nos pasó a nosotros, ¿no? Pero a mí siempre me gusta más la ficción, porque en la ficción tú puedes fabular, puedes construir universos. Aquí de alguna manera estás atado por los hechos, ¿no? Y a mí me gusta mucho la fantasía, el jugar con los géneros. Y claro, me interesa toda esta película también porque de alguna manera es una película de horror también, es una comedia negra también. O sea, tiene muchos géneros dentro del realismo que está contando, ¿no? Y mucho humor también, muy humorística en el fondo. Sí. Humor negro, pero Sí. humor, ¿no? ¿Alguien que quiera preguntar por acá? No vi memorias del desarrollo, pero me llama mucho la atención que creo que el ministro de Cultura, no ve bien, dice que a ella le gustó la película. Y ella habla entre palabras, dice que a ella le gustó. Memorias, ¿por qué le pudo gustar a ella la película? Tengo dos preguntas, y la otra es para Linke. ¿Qué crees tú que le hicieron a tu papá? Bueno, primero, la que dijo que le gustó la película es la asistente de dirección de Fernando Pérez, que Fernando Pérez siempre nos ha apoyado. Fernando Pérez ha sido una persona increíble. Cuando nos han censurado siempre ha estado ahí para defendernos, y ella, me imagino que también, como es cercana a Fernando Pérez, manifestó eso. ¿Pero de qué trata Memoria del Desarrollo? Memoria, pues imagínate, una película, resumirla, es la historia de un escritor que lo censuran en Cuba y viene a vivir a Estados Unidos. Y bueno, es la historia de un hombre que no encaja en ninguno de los dos países, que se ha quedado en tierra de nadie. A ver, lo de tu papá. Bueno, mi hipótesis es que la noche que llegamos al hospital estábamos todos muy aterrados porque vimos el desastre, y era como cuando tú vas a chocar, cuando ves las películas que alguien va a chocar, que trata de evitar el choque y que que está en el borde del abismo y sabe que va a caer, pero trata de no caer. Así fue lo que pasó con mi papá. Desde el principio sabíamos que todo estaba mal. Y parece que él estaba muy alterado porque en una de las conversaciones que yo tuve con el médico, él me dijo: tu papá es el que está muy alterado. Me parece que le inyectaron algún calmante demasiado fuerte para él, porque lo que llegó en realidad fue como un cuadro de diabetes. O sea, una descompensación de diabetes, nunca tuvo COVID ni nada. La neumonía se debía a ese cuadro de descompensación que no fue atendido. Entonces, tenía 80 años, yo cumplí 81, lo pusieron a dormir literalmente como un perro callejero en una clínica para animales, para que ya termine su vida. Eso para mí fue lo que pasó. Acá. Sobre los márgenes de libertad en Cuba siempre ha habido un pequeño margen para decir algunas cosas.
la estrategia de la seguridad del Estado y del gobierno de Cuba siempre ha dejado un pequeño margen para decir, bueno, aquí algo se dice, aquí no somos tan censores. En todas las épocas lo ha habido, ustedes son más jóvenes que nosotros y hay gente que lo ha vivido de otra manera. Me encanta poder ver que la tecnología nos ayuda a ser más libres. Me encanta que hayan hecho un documental que es un antidocumental, porque ustedes no se sentaron a planificarlo. Es algo que tenían y un día dijeron, wow, aquí hay un material que sirve para hacer una obra y es bueno que el mundo lo vea porque al final estamos en una desgracia, ¿no? Este pueblo tiene una desgracia y parte de la desgracia que tiene es la cegazón de la izquierda internacional de no acabar de ver nuestro problema, porque nuestro problema no se quiere ver y todavía sigue sin quererse ver y por eso estamos en este enredo tantos años. Y yo creo que un trabajo muy bueno que lo que hizo el hombre este de la piedra, el que está en la piedra, es que sembró en todos nosotros una desconfianza. Por ejemplo, nosotros tres que estamos aquí, casi 3 generaciones, hemos pensado que aquí en esta sala hay gente de la seguridad del Estado. Fíjate tú, y yo estoy seguro, pero que no será uno. Entonces, fíjate tú, qué paranoia. Yo tengo 61 años, ella tiene 10 menos. Mi hijo tiene 25 años y él fue el primero que me lo dijo. Mamá, ¿tú no crees que aquí haya gente de la seguridad? Y yo, claro, mi amor, no te preocupes. Pero no te preocupes, porque este pueblo vive así. Este pueblo vive así. Y de hecho, Miami es ya un lugar que no es del exilio. El exilio histórico está falleciendo. El exilio histórico queda ya una cosa muy pequeña. Y además el hombre que está en la piedra se dedicó a acabar con la imagen de un exilio que tenía un honor y que son personas que deberíamos nosotros arrodillarnos, que vivieron cárceles, que lucharon contra Batista. Y este hombre acabó con esa imagen y nos crió a nosotros, porque yo nací en el año 64, yo fui pionerita y todas esas cosas, y nos crió odiando a Miami y odiando a la gente de Miami. Cuando aquí estaba la gente que había peleado contra Batista, que al final, después de todo, fue el creador del monstruo de Fidel Castro, quitando la Constitución de Cuba, haciendo un golpe de Estado en Cuba. Entonces esta historia es bien compleja, sigue siendo cada vez más compleja y esperamos que algún día podamos acabar con esa piedra, romperla de una vez para siempre y a ver si somos realmente libres. Y manda el mensaje, queremos libertad, queremos tanto unirnos los hijos, los padres. Una cosa importante de lo que has dicho. Sí, la primera vez que estuve en Miami, yo había tenido una experiencia de vida bastante compleja políticamente en la familia. Y una de las cosas que sentí cuando llegué fue que la historia de mi familia no era única. Por eso, porque hay muchos silencios, vamos a decir, en las familias cubanas, que ahora ya después de la protesta del 11 de julio, vamos a decir, afortunadamente y tristemente, porque el precio fue la cantidad de prisioneros políticos que hay, pero de alguna manera es lo que liberó a la población, porque somos una población traumada que no es consciente de su trauma, y eso es lo más triste, porque solamente tú puedes superar algo cuando tú eres consciente de eso, y tú puedes empezar a pensar claramente cuando tú aceptas que lo que vivimos los cubanos fue una experiencia traumática, y entonces, claro que es lo que dices, la otra cara de La Habana era Miami, pero eso fue transformándose como mismo, se transformó la sociedad cubana, que hoy, la Cuba que es hoy, no tiene nada que ver con aquella Cuba que también creyó. Es como un exorcismo que hubo ahí, que hay que desprenderse de eso ya. Antes de dar la palabra, hay una cosa realmente hermosa, es el tributo que le hace a Antonia Hayes por hacer hablar los monstruos, ¿no? Y porque encarnar monstruos en todos estos monstruos reales, y que ella los imaginó, por lo cual pagó caro su... Eso fue una solución por una necesidad, porque muchos de estos burócratas y agentes no podían mostrar fotos de ellos ni en Facebook. Y dije, bueno, qué mejor solución que utilizar a Antonia para ilustrar estas abstracciones monstruosas, ¿no? Y entonces fue parte de la estética, porque también yo, he filmado, por ejemplo, el 27N, tengo muchas imágenes más, pero no quería que la película se fuera por la espectacularidad de las manifestaciones, sino que tuviera
un espíritu realmente claustrofóbico, Sí, por eso este fondo negro y que se concentrara uno en la palabra. Por eso decía que es una lástima que no pusieron la versión en español, porque es mucho más sabrosa, hasta los errores en el lenguaje salen reflejados en la... Pero o sea, que uno se entendiera, porque el diálogo es lo importante cuando no hay imagen. O sea, hay algunos juegos visuales que son para ilustrar o completar ideas o para ironizar, pero realmente que se entendiera todos estos intercambios verbales, donde muchas veces uno está hablando encima del otro, hay varias gente hablando a la vez y escuchando claramente y escribiendo toda la palabra que se dice, es la manera que encontré para crear esta estética en la película. El diálogo de Carlos Caso es ilustrativo realmente, sobre todo de personas que quieren regresar y personas, a mí me han preguntado muchas veces por qué tú no regresas a Cuba, etcétera, porque uno no puede someterse a un interrogatorio de esa categoría, pues que hay que evitarlo, digo yo, la persona que vive aquí, y él fue clarito, calmado, es increíble, como sostuvo todo el tiempo, es admirable realmente lo que hizo. A través de Javier nos dimos cuenta en ese momento se habían ido muchos actores de Corazón Azul, la película que estábamos haciendo, mucha gente se había alejado de nuestras vidas, y después que constatamos lo que le pasó a Javier, pensamos a cuántas otra gente que se desapareció de nuestra vida no le habrá pasado algo similar, ¿no? Y no te lo dicen. Pues en algún momento, pues precisamente por esa película ustedes fueron como la peste, ¿no? O sea, hay que huirla. Después de nadie. Sí. Exacto. No quiero dejar de contar esta anécdota la última vez que vi a Rafael Alcide, que es el protagonista de Nadie. Fue en una cola acababan de inaugurar una cosa que se llamaba Macastro, que eran unas hamburguesas horribles del color de este escenario. Y ese hombre tenía una amargura infinita, que había sido, como tú dices, un poeta de la revolución, de alguna manera, ¿no? Y la desilusión era monstruosa. Y coincidimos en esa cola, ¿no? Para comer el Macastro y llevarnos para la casa, que era horror, ¿no? Así que, bueno, quería hacerle ese tributo a Rafael Alcide. No, y yo solo quería añadir algo más, que después de un Fidel Castro, lo que sí aprendí es a desconfiar de los líderes carismáticos. Sí, yo creo que mucha gente de nuestra generación, para mí es imposible confiar en políticos. Realmente, para mí el arte y la política no para nada deben estar relacionados. O sea, por aquí. Ya casi que tenemos que irnos, porque ¿Cómo puede entrar y salir como el fotógrafo que entró, salió con su cámara, con tanta represión que tienen, cómo puede entrar y salir del aeropuerto tan fácilmente? Bueno, creo que lo contestamos en las preguntas anteriores, no sabemos realmente, eso varía. Siempre hay no, y el fotógrafo debe ser americano, ¿no? O sea, quiero decir. No, Javier no ha vuelto a Cuba. Por eso, pero que debe ser ciudadano americano de alguna manera. Sí, por pues. eso es un ciudadano americano. No, a ver, No. el problema es que es como decir, una película es la parte de algo, no es el todo. Vamos a decir, esta película lo que hace es congelar nuestra experiencia, pero nuestra experiencia es distinta a la experiencia de los demás. Cada cual tiene su propia historia. Y es lo mismo que hemos dicho antes. ¿Por qué nosotros hacemos esto? No hay una explicación. Simplemente es una consecuencia de lo que ha pasado con nuestras vidas. Si a mí me hacen una redada policial, en este caso con la película, con Nadie, nos hacen una redada policial, eso provoca un efecto. ¿Y cuál es mi respuesta? Escribir una obra de teatro más agresiva de lo anterior. Porque esa soy yo no puedo explicar por qué yo soy así, porque soy así, simplemente. Y entonces, si estamos allí es porque de la manera que trabajamos, de manera extraña, podemos seguir haciendo películas, 2 personas, durante 10 años filmando sin permiso, con todas estas tensiones, pero al final lo que para nosotros cuenta es que la obra exista. Mientras exista la obra, existimos nosotros, porque la obra va abriendo el camino. O sea, si nosotros, que somos los que tenemos la responsabilidad, porque somos figuras públicas y tenemos un espacio y una incidencia, si nosotros hacemos silencio, entonces nosotros estamos dejando sin voz al campesino de la tierra que tiene que llevar el abono y que no le llega. O sea, es como tienes una responsabilidad. Si tú la asumes, tú lo haces. Si no, te vas. O sea, pero ya no es como antes de que si haces esto te vas. No, se puede hacer arte en Cuba pagando el precio.
un detalle interesante, porque esto es para entender también lo que es el cine independiente en Cuba. En 2019 el Estado crea el decreto ley 373 que de alguna manera regulaba lo que antes era un limbo legal para el cine independiente y era la propia industria de cine, con un historial tremendo de censura, la que te entregaba tu carnet de cineasta independiente y que también tenía que aprobar tu guión y bueno. Y lo más peligroso de ese decreto es que hay un capítulo ahí que dice que los contenidos tienen que estar dentro de las libertades que permite la Revolución Cubana, que puede ser cualquier cosa. Y yo desde el principio digo, no voy a firmar esto, pero aunque no lo crean, el 95% de los cineastas fueron y firmaron ese decreto y hicieron películas. Y eso es un problema que yo siempre he tenido, he escrito mucho sobre el tema, de que en un país donde hay una lista tan larga de temas tabúes, tú no puedes hablar mal de Fidel Castro, no puedes decir nada malo de la educación gratuita ni de la salud pública, por decir algunas cosas, tú no puedes decir que eres cineasta independiente si estás de alguna manera vinculado al ICAI. No quiere decir que no hagas buenas películas, eso, estoy hablando de dos cosas distintas, puedes ser un gran artista, pero no puedes valorar hacer cine independiente como se valora en otros países, donde puedes hacer una película y criticar al presidente de ese país y no hay una consecuencia como el ostracismo total que existe en Cuba, así que si lo haces, esa lista negra donde caen automáticamente. Creo que definitivamente no podemos, o sea, tenemos que retirarnos porque ya viene la otra función. Gracias por estar aquí con nosotros.